¿El audio me Sí, escuchan bien? sí. Perfecto. Ya. Ayer al final de la clase habíamos ido un ratito al libro que les había aconsejado yo mucho este libro. Este libro se llama Chapra. Es el Métodos Numéricos de Chapra. Es este. Numerical Methods for Engineering. Es de Steven Chapra. Creo que esta es la sexta edición. No sé si habrá en castellano. Esto creo que hay en castellano, pero no sé cuál de las ediciones. Bueno, este está en inglés. Es el que yo usaba hace un tiempo atrás. Eh, este libro es altamente recomendado, muchachos. Altamente recomendado para la gente que quiera aprender métodos numéricos para ingeniería en todas las áreas. Tiene todo, tiene todo, tiene diferenciación numérica, tiene, no sé, integración numérica, tiene hasta métodos de optimización, tiene los... No, tiene todo, tiene hasta heurística, o sea, el que se lea este libro de principio a fin puede considerar que sabe métodos numéricos. Tiene hasta diferencias finitas, ¿no? Lo que ustedes luego van a aprender cuando se hace modelación no permanente, diferencias finitas, ese libro tiene los esquemas centrados de diferencias finitas. Entonces, se los aconsejo tremendamente conseguirse este libro y está ahí en internet. Yo me lo he bajado ahí, está ahí en internet dando vueltas. Ya, vamos a ver a lo que estamos viendo. Nosotros estamos haciendo diferenciación numérica. La diferenciación numérica es esta la base. ¿Se han fijado en la introducción del libro? Hay un paracaidista, ¿no? ¿Por qué creen que hay este paracaidista aquí? Fíjense. Es porque todo el libro, el Chapra, en casi todo el libro va a utilizar la segunda ley de Newton, de la caída. Entonces, como utiliza la segunda ley de Newton en todo el libro, prácticamente en casi todos los ejemplos, los de errores, los de diferenciación, en todos los ejemplos utiliza la ley de Newton. Entonces, por eso pone ahí su paracaidista en la primera paginita y todo astutamente. Ya, vámonos. A ver, entonces aquí está la aproximación de la ley de Newton de la caída libre, donde sabemos que ese es el cambio de la velocidad en función del tiempo en una caída libre. Necesitamos encontrar este cambio, que es el cambio de la velocidad en función del tiempo. Eso lo vamos a poner en deltas, delta B sobre delta T. Los deltas va a ser un paso futuro menos el presente, paso futuro menos el presente. Lo escribiríamos así. Si vemos la serie de Taylor, lo que les había dicho, lo que se había preguntado nuestro amigo Taylor cuando desarrolló su serie, es si podía existir la manera de predecir un punto futuro, conociendo un punto actual, en una función polinómica. Entonces, a partir de esa idea, él encontró la serie de Taylor, que es esta, donde él dice que mientras tenga un orden mayor, la serie de Taylor, el error es más pequeño. Y con esta ecuacióncita puedes predecir la ubicación de un punto futuro, conociendo un punto actual en una función polinómica. Entonces, usualmente nosotros utilizamos para temas de ingeniería, usualmente el primer orden de la aproximación de Taylor. Porque tú tienes dos alternativas en la aproximación de Taylor. O le aumentas el orden y tus deltas son más grandes, o utilizas un orden muy bajo como el primer orden y tus deltas son muy chiquititos. Al final igual estás linearizando y estás ganando ese error, lo estás reduciendo igual, ¿no? Entonces, esta es la funcióncita de la ecuación de Taylor, aquí está. Entonces, yo esta ecuacióncita agarro y voy a ir a la pizarra y voy a despejar aquí únicamente la derivada. O sea, esta derivadita que está acá, la voy a despejar. Vamos a nuestra pizarra. Esta parte me gusta que quede clara para que puedan entender el método numérico. Entonces yo voy a despejar la primera derivada, que sería esta, la función f, la derivada. De x sub y, esto va a ser aproximado a la función evaluada
en x y más 1 menos la función en x y dividido entre x y más 1 menos x y. Lo único que he hecho es despejar el primer orden de la serie de Taylor. Cuando despejo el primer orden de la serie de Taylor, me queda esa expresión que no es nada más que, si se fijan, los deltas, porque es paso futuro menos paso presente, paso futuro menos paso presente. Entonces aquí tengo el delta F versus el delta X. ¿Qué es este? ¿Qué es esta ecuación? La primera que hemos visto acá. Entonces aquí tengo la derivada, que va a ser igual al delta de la evaluación de la función sobre el delta, en este caso, del tiempo, porque es el delta abajo. Entonces, ese principio de la serie de Taylor es el que vamos a utilizar ahora numéricamente para encontrar el perfil de flujo. Entonces, vamos a imaginarnos esto. Vamos a imaginarnos que esta línea negra es el perfil del agua. ¿Ya? Aquí tiene en X está la posición. O sea, es S para nosotros esto. Y aquí el f de x es el f, es la función. En este caso para nosotros es la evaluación de h, ¿no? Aquí sería h. El f de x sería h. Entonces yo conozco un puntito donde tengo la altura y la posición. La posición es dato, el x, y la altura también es dato para un determinado punto. Y necesito encontrar el siguiente punto del perfil del agua. Y lo que voy a utilizar es esto, el primer orden. El first order of the Taylor series, el primer orden de la serie de Taylor, que es esto. Y con el primer orden de la serie de Taylor lo que voy a hacer es linealizar. Lo que estaba aquí haciendo en estas rayitas, si se fijan, ¿no? Lo que estamos haciendo es esto. Mientras yo tenga lo que voy a hacer es, conociendo este punto, quiero aproximar el siguiente punto. Si este es un delta relativamente grande, este delta en posición, el punto verdadero es este. ¿A qué nos referimos con el punto verdadero? El punto verdadero es la solución analítica de la función, de la solución analítica de la ecuación diferencial. Muchas ecuaciones diferenciales tienen soluciones analíticas, no todas. Eso ustedes han visto en cálculo 3. Entonces, esa sería la solución analítica de la ecuación diferencial. Como no la sé, porque mi ecuación diferencial esta no tiene una solución analítica, entonces tengo que aproximarla numéricamente. La manera como la aproximo numéricamente es con uno de los órdenes de la serie de Taylor. Si lo aproximo con el orden 0, es una constante. No le estoy aproximando nada. Si lo aproximo con la primera orden, estoy linealizando. Entonces estoy partiendo de aquí con la pendiente de este puntito para sacar una recta e intentar aproximarlo acá. Si la aproximo con el segundo orden es mucho mejor. Pero puedo aproximarla con el primer orden, pero con deltas más chiquititos. Y si luego con deltas más chiquititos, estoy haciendo esto. Una rectita aquí. Otra vez voy a conocer este puntito. Entonces, la distancia que hay aquí con el delta chiquitito entre el valor verdadero y este valor es cada vez más pequeño. A esto es a lo que intentamos llegar cuando hacemos deltas pequeñitos, porque queremos aproximarnos de mejor manera a la solución verdadera. Entonces, quiero que se fijen en esta ecuacióncita. Es el primer orden. Que se fijen en lo que acabo de escribir en la pizarra. Y es el delta sobre el delta. Este es el método de diferencia de solución numérica, que ahora vamos a aprenderlo y vamos a verlo en el libro del Verla. Entonces aquí está la ecuación de Bress, que es el cambio de la altura respecto a la posición. Esta es la pendiente del canal, menos este de aquí es la pendiente de la línea de la energía, el SF, solamente que la he despejado de la ecuación de Manning y ya lo he reemplazado aquí. Este es el 1, que es el 1 menos S elevado al cuadrado, que es 1 para nosotros, menos el fruto elevado al cuadrado. El fruto elevado al cuadrado es este caudal elevado al cuadrado sobre gravedad, sobre área al cubo, por B. Si nos fijamos toda esta ecuación de Bress, al final, es una función de h. ¿Por qué?
Porque el perímetro mojado es una función de h, de la altura de agua. El área mojada es una función de h. El manning, el caudal y la pendiente tienen que ser datos. Porque yo tengo que conocer cuál es la pendiente de mi canal, tengo que conocer de qué está hecho el canal, si es de vidrio, si es de cemento, si es de terreno natural, y tengo que conocer el caudal que está pasando. Esos tres tienen que ser datos. Y lo demás, el perímetro, el área, es una función de h, porque estos van a ir cambiando en función que la h vaya subiendo. Lo mismo aquí abajo, el B, que es el ancho superficial, va a ir cambiando en función de h, el área cambia en función de h, y gravedad, caudal y pendiente son datos. Entonces, al final, toda la ecuación de Bress, toda, se convierte en una función de la altura, en f de h. Cuando ya tengo esta función, la ecuación de Bress, y tengo la función que sé que es una función de h, paso a ver con qué métodos puedo calcular, con qué métodos puedo resolver la ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación de h, que es el cambio de la altura respecto a la posición, no es nada más que una función de h, hemos dicho. Ahora, esto se va a aproximar a el cambio de h dividido entre el cambio de s. ¿De dónde viene esto? ¿Se acuerdan? De Taylor. Ese es el cambio sobre el cambio. Yo lo aproximo al cambio de la altura respecto al cambio de la posición. En el intervalo i y el i más 1. El cambio de la altura respecto de ese puede ser considerado como un valor medio. Esto es lo que hace el método. Este método que estamos viendo aquí es el método del paso directo, o sea, donde lo que asume el método del paso directo es esto, que en un intervalo entre i y i más 1, el valor del cambio de la altura respecto de la posición puede ser considerado como el valor medio entre la evaluación de la función en el tiempo i más 1 y el tiempo i. Entonces, volvemos aquí a la ecuación, a la serie de Taylor, a este término que es el delta H sobre SI más 1 menos SI. Esto se va a aproximar al promedio de la función evaluada en un paso anterior, en un paso futuro y en el paso actual. La función es esta, dH sobre ds, en I más 1 y en I, un medio de la función de H, I más 1, HI. Entonces, al final, la ecuación que nos queda, la ecuación numérica que nos queda es esta, donde yo voy a encontrar la posición siguiente, conociendo la posición actual y conociendo la altura actual. El delta H me lo tengo que dar yo, y voy a y con el delta H que encuentro la altura siguiente. Entonces, este es dato, este es dato, este es dato, este es dato, resuelvo esto y encuentro la posición siguiente. O sea, ¿qué estoy haciendo al final? Fíjense en esta ecuacióncita. Lo que estoy haciendo, estoy encontrando el paso, o sea, la distancia o la ubicación del siguiente punto. Es esto. Vamos a ir a la pizarrita. Suponiendo que estoy queriendo hacer yo, me voy a anotar aquí la ecuacióncita del paso directo para que quede claro para todos. Lo que hace la ecuacióncita del paso directo es el SI más 1, lo voy a igualar al SI más 2 veces delta H dividido entre la función phi evaluada en H I más 1 más la función evaluado en HI. Esa es la ecuación del paso directo. ¿De qué se trata? Tengo aquí mi canalito. Tengo aquí la altura crítica. Tengo aquí la altura normal.
Suponiendo que tengo una función, no conozco la entrada, sé que la altura crítica se convierte en una condición de borde en la sección aguas arriba, entonces este mi puntito se convierte en mi condición de borde. Porque el teorema de Jagger me dice que eh, el agua pasa por la altura crítica en la primera sección, cuando tengo un perfil supercrítico. Entonces, esta es mi condición de borde. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas hacia este lado? ¿Dónde está mi eje de referencias? Eso es muy importante que sepan dónde está su eje de referencia. Nuestro eje de referencias está aquí. Ese es nuestro eje de referencias. A este lado está H y a este lado está S. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto de acá? Las coordenadas de ese puntito que acabo de poner ahí, las conozco, porque yo ya he calculado la altura crítica. En sus coordenadas de ese puntito, si tuviera que darlas, directamente sería la altura, que sería la altura crítica en X. En X sería 0, porque aquí estoy partiendo, este es mi 0 de mi canal, ¿no? Entonces la posición de este puntito sería 0, punto, coma, y su altura crítica. Esa sería la posición de este puntito. Pero ambos datos son conocidos. Es conocido la posición porque me estoy dando mi eje de referencias y es conocida la altura crítica porque la he calculado. Entonces conozco este puntito de acá, que sería, este puntito sería ese puntito sería el S sub 0 y sería el H sub 0, ¿no? O sea, estamos hablando de el punto inicial para arrancar el método numérico. Entonces, si conozco ese punto, me voy a dar unos datos cualquiera del problemita para que lo hagamos numérico a esto, ¿ya? Para que se entienda mejor. Vamos a suponer que tengo un caudal de 2 metros cúbicos segundo. Vamos a suponer que tengo un canal rectangular que tiene una base de 1 metro. Vamos a suponer que tengo una pendiente del terreno. Por si acaso, este S de pendiente es una S en mayúscula, ¿ya? Y esta otra S de aquí, esta S de posición es una S minúscula. A ver, no sé cómo hacerla. Tal vez lo voy a hacer una S más chiquita. Y esta otra S de ahí es la S de posición. Entonces, la pendiente del terreno va a ser 0.01. Quiero que ustedes me calculen ahorita cuánto sale la altura crítica y cuánto sale la altura normal. Nos vamos a dar un Manning, vamos a suponer que es un canal de concreto, y el Manning que sea 0.03. Calcúlenme la altura crítica y la altura normal. Y me ponen en el chat. Ahora calculen la altura crítica y la normal.
¿Cuánto da? Saben, ¿no? La altura crítica se calcula con fruto igual a 1. Hacemos fruto igual a 1 y de esa ecuación la calculamos, la altura crítica. Y la altura normal la calculamos haciendo la pendiente de la energía igual a la pendiente del terreno con la ecuación de Manning. Se calculan los dos, altura crítica y normal. La altura normal ha calculado alguien 1,56,9, Elías, y la altura crítica alguien más calcúleme la normal para que ya, para estar seguros de que es el resultado. La altura crítica han calculado 0,74 y la altura normal 0,61. Hay alguien que el 1,56 entonces creo que no está bien. Yo le creo un poquito más a Orlando. A ver, ¿alguien más que acude a la altura normal? Sí, la altura normal es 0,61, ya. Entonces, la altura normal, digo, la altura crítica, todo el mundo calculado 0,74, perfecto. 0,74. Y la altura normal, todos han calculado 0,61. Entonces, este punto que aquí ya sabemos, este punto que acabo de ponerles aquí computacionalmente conocido, ahora ya sabemos cuáles son sus datos, ¿no? Va a ser 0 y 0,74. Entonces ese puntito ya es conocido. Vuelvo a mi ecuación y voy a empezar a hacer la tablita del método numérico. La tablita del método numérico tiene primero la altura, vamos a tener la altura. Con esta altura tenemos que poder calcular el área mojada, tenemos que poder calcular el perímetro mojado, tenemos que poder calcular el ancho superficial, y con todos esos datos, con área, perímetro y ancho superficial, puedo calcular el phi de h. Aquí le voy a poner el sub i de h sub i. Entonces, esto lo vamos a poner así en una tablita. Y aquí en la primera nos vamos a poner i. Como estamos haciendo la condición inicial es cuando i es 0. Porque estamos haciendo la condición inicial, que es la condición de borde. El h sub i, es dato para mí, porque yo sé que es 0,74. Ahora, con ese 0,74, calcúlenme el área mojada, el perímetro mojado y el ancho superficial. Y vayan poniéndome en el chat. Los divídanse. A ver, hagamos una cosa. La gente que apellida entre la A y la H, calcule el A. La gente que apellida entre la H, entre H y J, hasta la L, calcule el P.
La gente que apellida entre el L, M, N o P calcula el B, y los que apellidan de la R para adelante calculen el phi. Así todo el mundo va a calcular una partecita de esto y vamos a tener todos en sus calculadoras y vamos a avanzar con la tablita. Ahora vayan calculando el área mojada, porque tenemos el H, entonces podemos calcular el área mojada, porque es una sección rectangular, ¿no? La base, en este caso, el ancho superficial va a ser lo mismo que la base para todos. Si estuviéramos haciendo una sección trapezoidal, tendríamos que calcular para cada paso el ancho superficial B, pero en este caso, como estamos resolviendo para un canalito rectangular, este B va a ser siempre 1. Ya nos han calculado ahí el área, que es 0,74, perfecto. A ver, ahí hay un área, a ver, vamos a responder ahorita una pregunta. 0,74. El perímetro 2,48. El ancho superficial es 1. Y calcúlenme el phi. El phi está aquí en el libro, está en el Berlamont, ¿no? Aquí está el phi. Aquí está el phi. Phi de h. Calculen este phi de h. ¿Cuánto sería el phi de h? Aquí está el área, acabamos de calcular, el perímetro acabamos de calcular, el ancho también, el caudal es dato, la gravedad es dato, la pendiente es dato. Calculen este phi de h. ¿Cuánto da phi? Metan en sus calculadoras nomás la ecuacióncita, así cada rato ponen nomás estos datos y apretan solver nomás, ¿no? ¿Alguien ha calculado ya? Era los que eran de la R para adelante, tienen que calcular este phi. Hay una pregunta, dice, ¿qué representa I y phi?
en la tabla. A ver, copies esta ecuación. Vamos a ir a la pizarra para ver. ¿Qué representa I y phi? I representa el paso. ¿Qué paso estamos haciendo en el método numérico? El I se presenta siempre el paso. Si es el paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿qué paso es? Si estuviéramos haciendo, por ejemplo, algún análisis no, en función del tiempo, por ejemplo, ese de la segunda ley de Newton, representaría el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3. Si estaríamos haciendo flujo no permanente, nos representaría el tiempo, pero en este caso, en todo el resto de los métodos numéricos, siempre I representa el paso. Significa que esta es la iteración 0, la iteración 1, la iteración 2, el paso 0, el paso 1, el paso 2, eso representa I. Y el phi representa la función de h, que ya les he mostrado ahorita, que está en el libro de El Berna. Entonces vamos a copiarnos aquí phi, que sería 0.0038. De dato, ¿qué me tengo que dar yo? Esta parte es importante que veamos con calma. Fíjense en la ecuación que estamos resolviendo ahora, que es esta, que es la ecuacióncita esta del paso directo. El delta H tiene que ser dato. ¿Cuánto me voy a dar de delta H? Esta curva que estoy haciendo ahorita, yo tengo que saber de entrada qué curva estoy calculando. ¿Qué curva estoy calculando? Estoy calculando una curva que sale de la crítica y va a llegar a la normal. ¿Qué se llama esa curva? La curva que debería estar aquí en el medio. La que debería estar aquí, esta curva, ¿qué se llama? Esa curva. A ver, pónganme en el chat, ¿qué se llama esa curva? ¿Qué curva es? La que estoy calculando ahorita. Está en el espacio 2. Y esta es una pendiente S. Porque la crítica está encima que la normal. ¿Qué curva sería esta entonces? Una S2, perfecto. Entonces estoy calculando ahorita yo una S2. Entonces ustedes en sus tablas, en sus exámenes, en todo lado que vayan a hacer, al inicio de la tabla me tienen que poner qué están haciendo. S2. La S2 sale de la crítica y llega a la normal. O sea que va a salir del 0,74 y va a llegar al 0,61. ¿Cuánto tiene que recorrer en centímetros? Tiene que recorrer en centímetros 13 centímetros. ¿En cuántos pasos yo quiero resolver este problema? Mínimo 5 pasos. Si quiero resolver en 5 pasos este problema, me puedo dar un delta H tentativo que sea, mi delta H va a ser este 13, dividido entre los 5 pasos a los que quiero resolver. Esto va a ser más o menos 2.5. Entonces yo ya tengo mi delta H, porque lo he calculado ahorita. Va a ser 2.5 mi delta H. Entonces lo que ya sé es cuánto es el siguiente H, porque el siguiente H yo lo voy a calcular sumándole mi delta H. Mi delta H es 2.5 centímetros, que sería 0.025. Entonces esto se va a convertir en 0.765. Es hacia abajo, perdón. Tengo que restar. Resto 2.5 centímetros y esto se va a convertir en 0. Si resto 2.5 sería 71.5. Y esta ya es la iteración 1. Vuélvame a calcular el área, el perímetro, esta sigue siendo 1, y el phi, para la iteración. Otra vez lo mismo por apellidos, los primeros calculen el área, los otros el perímetro, los otros el phi nomás ya.
Área, ya me ha calculado ahí, 0,715, perfecto. Perímetro, 2,43. El ancho superficial es 1. ¿Cuánto sería el phi? Ya, calculado phi. Phi ahí calculado alguien que sería 0,0029. 0,0029. Y esa misma persona me pregunta de dónde sale 13 centímetros. ¿Cuál es la diferencia entre la crítica y la normal? ¿Cuál es la altura, el delta de diferencia que hay entre la crítica y la normal? Esos son los 13 centímetros. Ya, entonces ahorita ya nos ha pasado. Y aquí vamos a poner la última columnita, que es la columnita de cálculo, que es S, que es el S de la posición. En la posición 1, el S1 era dato y era 0. Y ahora estoy calculando el SI más 1. Este SI más 1 va a ser igual al SI, aquí está la ecuacióncita, ¿no? Este SI más 1, que es el que estoy calculando aquí, va a ser igual al SI, que es este 0, más 2 veces delta H. Delta H ya hemos dicho que es 2,5, que está aquí. Delta H es este 2,5 centímetros, que lo pondremos nomás en metros para que para que no nos rayemos, todos estamos haciendo metros, ¿no? Lo pondremos nomás en metros, esto va a ser 0,025 metros. Es negativo el delta H, por si acaso, es un valor negativo. Aquí vamos a poner negativo. Negativo. Nuestro delta H es negativo. Es menos 0,025. ¿Por qué el delta H es negativo? Porque la curva yo sé que va hacia abajo. Es una curva drum down, es una curva frontal. Si supiera que es una curva de remanso, sé que va hacia arriba, entonces el delta H tiene que ser positivo. Entonces, con el delta H ya conozco el otro, conozco todo. Entonces, calcúleme el SI más 1, ¿cuánto sale? El delta H lo tengo, es dato. El phi de HI es este, el primerito.
El phi de hi más 1 es este, el segundo, porque este sería, para nuestro caso, el i va a ser 0 y el i más 1 va a ser 1. Entonces, ¿cuánto saldría este S? Ahí calculen y pónganme en el chat. ¿Cuánto les da? Es solo aplicar esta ecuación, muchachos, solo aplicar esto, todos. Haz aplicar esta ecuacióncita y calculen el S más 1. Aquí están los dos números. Aquí está el S y el delta H es dato. Calculen esto. ¿Cuánto da el SI más 1? 7.46. Perfecto. ¿Alguien tiene otro resultado? Por si acaso. Siete cuarenta y seis. 7.46 han sacado varias personas. Perfecto. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestra figura? En nuestro dibujo. Lo que yo he hecho es he agarrado esta distancia y lo he dividido entre 5. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo he dividido entre 5. Del primer puntito sé que es este. Del segundo puntito, que es el que acabo de hacer ahorita, sé que es a 7. En este puntito ya lo dibujo. El segundo puntito, que es esto, sé que es a 7, a 7 metros. Vamos a suponer que esto es 7, ¿ya? En ese. Entonces aquí está mi segundo puntito. En ese es 7. 7.46, así es. Calcularemos un hito más. Volvemos a aplicarle el mismo delta. Y ahora vamos en la iteración 2. En la iteración 2, si le aplico el mismo delta, ¿cuánto sería ahora? 0.715 menos 0.025. Ah, el delta H, aquí me dicen sale negativo si tomo el delta H negativo. El delta H no tienes que tomar, el delta H es negativo únicamente para ir viendo el delta cómo se mueve aquí. Este sale, aquí tengo mi punto de partida que va a ser el S0. Y el delta H aquí lo vamos a poner positivo, porque este va a partir de 0 y tiene que ir llegando hacia donde vaya hacia arriba. Lo único que voy a hacer, lo que va a hacer a mí mi delta H aquí negativo va a ser para ir bajando esta altura, porque no puede ir a otro lado que no sea de la crítica a la normal. Entonces, ¿cuánto sería el siguiente paso? El siguiente H, ¿cuánto sería?
Sería 0.69. Calcúleme el área, el perímetro. El ancho superficial sigue siendo 1. El perímetro, el área 0.69. El perímetro han calculado que es 2.38. El phi, .00213. ¿Y cuánto daría entonces? Aquí calculame el siguiente S. Sería 17.36. Entonces, en el siguiente punto, donde dibujo, es en el siguiente, que sería en el siguiente del tita este. Si este es 7, pues supongamos que 17 está aquí. Entonces ya tengo el siguiente puntito que es este. Ese puntito, aquí abajo está 17. Entonces ya tengo dos puntitos de dibujo. ¿Hasta dónde tengo que dibujar? Hasta que esté a punto de llegar a la normal. Ahí termina el perfil de flujo. O hasta donde se acabe mi canal. Si alguien me dice, tu canal es de 20 metros, digamos, entonces si es 20 metros mi canal, el agua solo va a llegar hasta aquí, porque el canal se va a terminar acá a los 20 metros. Entonces el agua, si fuera un canal infinito o un canal sumamente largo, sí va a tender a llegar a la normal en algún momento. Pero si mi canal solo tuviera 20 metros, tengo que interpolar para ver con qué altura termino. Hagamos una iteración más y listo, ahí lo dejamos. La siguiente iteración sería la 3, donde tengo el 0.60 menos 25, 65, ¿no? Calcúlenme el área, es la misma. Calcúlenme el perímetro. El ancho superficial también es el mismo, 1. ¿Cuánto es el perímetro? Perímetro 233. Y el phi, aquí está el phi ya han calculado, 0.00137. ¿Y cuánto sería el próximo S entonces?
¿Cuánto sería el siguiente ese? 31. El siguiente ese es 31. Y aquí vamos a suponer que el canal tenía 20 metros. Entonces el canal se ha terminado aquí. Pero yo sé que el siguiente puntito, el tercero, era por acá. Donde bajaba hasta aquí ese tercer puntito y está a los 31. ¿Cuánto sería su altura? Aquí, a los 20 metros. Pueden calcular esa altura, ¿no? Es una interpolación lineal nomás. Si aquí, si de 17, esto es a los 20, ¿no? Si este de aquí, el tercero era 0,69 y el otro 0,665, probablemente sea 0,68 este, ¿no? Si lo interpolamos. Este puntito de aquí, probablemente 0,68 o un poquitito más, un poquitito menos puede ser, pero vamos a asumir que es 0,68. Ustedes tienen que hacer una interpolación lineal. Entonces esa alturita ahí debe ser 0,68 a los 20 metros. ¿Qué pusiste ese 90? ¿Qué es el 95? Pues, a ver, ¿quién está? Elías, ¿qué es ese 95 que pusiste? Era 31.95, pero Ah, ya, perfecto. Ya. Sale 6, es 68,5, perfecto. Estábamos cerca. 68,5. Entonces, si yo tuviera otro canal que sale a partir de aquí, si yo tuviera otro canal que sale a partir de aquí, entonces su condición de borde del siguiente canal es 0,685, ¿no? Entonces, si yo quiero dibujar el perfil, lo único que tengo que hacer es unir los puntitos que he calculado. Uy, híjole, qué pulso. A ver, Fer. Ya está. Ese sería mi perfil. Ese es pulso de rayolero, está mejor. Ese sería mi perfil S2. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta de cómo hemos calculado? Ahorita, si yo asumiera que el canal tiene 100 metros, quiere decir que ustedes tienen que seguir calculando la tablita hasta llegar a los 100 metros, ¿no? Hasta rebasar los 100 metros. Si les dijera que el canal tiene 200 metros, tienen que seguir calculando la tablita hasta llegar a los 200 metros. Bueno, no más que esto, ¿no? No pueden calcular mucho más, porque solamente pueden calcular 5 pasos, ¿no? Porque aquí nosotros hemos definido que son 5 pasitos. Aquí hemos definido que son 5 pasos. Entonces la tabla se va a terminar con 5 pasos. Ahorita vamos a el primero, segundo, tercero, 0,61. Cuando lleguemos a 0,61, quiere decir que ya 0,61 es la normal, no podemos sobrepasar la normal. Si el último paso se está pasando a la normal, tenemos que pararlo un poquito antes de la normal. Ya, eso, a ver, ¿cómo más o menos sería eso? A ver, síganme dictando los siguientes deltas, ¿cómo sería? Para que ustedes lo hagan en su casa. ¿Cuál sería el siguiente HI del paso 4? ¿Cuál sería el siguiente HI? Sería 0,64. Y el siguiente sería 0,615. Y con esos dos terminamos
porque ya hemos llegado hasta la normal. No podemos bajar un paso más, porque si bajo un paso más, si quisiera poner aquí el paso 6, por ejemplo, ya me estaría sobrepasando, ya me había pasado hasta el 0,59, creo que es, no sé. Y a esta altura ya no puede ser porque ya me he pasado la normal, esto ya no existe. Está ahí, ya no existe, no puede existir esto. Entonces tengo que parar en el 0,615 antesitos de llegar a la normal, porque si me aproximo demasiado a la normal, hemos visto qué pasa con el método numérico si me aproximo mucho a la normal. En la ecuación de Bres, que es esta en la de phi, si me voy a aproximar mucho a la normal, este de aquí se va a igualar con este. Y el phi va a tender a cero, pero con varios ceros, ¿no? 0.000000 algo. Y eso ya nos lleva un poquito de inestabilidad. Entonces mejor pararlo aquí. 0.615 está perfecto, porque era 0.61 mi altura normal, que yo termine con 0.615, está realmente como si lo hubiéramos hecho a propósito. En ustedes en sus casas, para la próxima semana, quiero que me terminen de calcular esta curva. Calcúlenme A, P, B, otra vez perímetro mojado, calcúlenme los phis y calcúlenme los s y dibújenme la curva perfectamente. Y como esta es una curva súper crítica, entonces quiere decir que puede tener su curva secuente. Y me van a calcular la secuente, H2. La ecuación de la altura secuente para una sección rectangular está en el 20, chao, digo, está en el verla también, ¿no? Todo aquí arriba. A ver, estaba por aquí, cito la ecuación secuente. F1 igual a F2. No debe estar más abajo entonces. Pero también está esa ecuación, está la misma que está en el libro de Ponce, también está. De la altura secuente. Es altura normal, altura crítica, perfil de flujo. La altura secuente está acá. Por una sección rectangular, la altura secuente es esta ecuación, la 1410. Entonces, con esta ecuación ustedes calculan H2, porque conocen el H1. Conocen el H1, el H1 es la altura supercrítica. Calculan con ese, el H1, ¿qué sería? El H1 es esto. Estos son los H1s. Entonces, para cada H1 va a tener su H2. Para el siguiente H1 va a tener su siguiente H2. Para el siguiente H1, su siguiente H2. La altura crítica la conoces, ya está calculada. El H1 lo conoces, y con esta ecuacióncita vas a encontrar todos los H2. Entonces, su tarea para la próxima semana es terminar de dibujarme esta tabla hasta aquí y llenarme todos los H2s y dibujar la curvita con su secuente. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿Alguien tiene alguna consulta del método numérico que hemos aplicado? ¿No hay preguntas o a cualquier curiosidad, cualquier cosa? Se deberían aprovechar más ustedes estas clases virtuales, porque así pueden preguntar virtualmente, ¿no? Creo que daría menos vergüenza. ¿No hay más preguntas entonces? ¿Todo claro? Doctor, una pregunta. Dime.
Sí, he estado averiguando sobre esto de las curvas y había visto unos métodos, dice el método de la integración, método estándar y método del paso. Quería Ya. saber cuál es fiable o... El que hemos hecho ahorita es el del paso. El método estándar es el que utilizan la mayor parte de los softwares, como el HexRAS, todos esos utilizan el método estándar que vamos a hacer la próxima clase. Y el método gráfico es un método que está en el 20 Chao, que únicamente se usaba en la época en la que no había computadoras, que ahora ya no se utiliza más. ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos y chicas, ¿podría explicar cómo calcular H2? Perfecto. H2 calculas. Aquí está la ecuación de H2. Aquí está. H2 va a ser igual a H1, H crítica y H1. Entonces vuelvo a mi tablita. A ver, calcularemos el primer H2. Cópiense esta ecuación. Cópiense esta ecuación. Y ahora calcúlenme el primer H2. H1 es 0,74. Altura crítica es 0,74. Si altura crítica es 0,74 y es 0,74, H2 va a ser 0,74. ¿Por qué? Porque si se fijan en la ecuación, si altura crítica y altura 1 es la misma, del punto que estamos partiendo, 1 elevado al cubo es 1 por 8, 8 nomás, 8 más 1, 9, raíz 3, 3 menos 1, 2, 2 sobre 2, H1 es igual a H2. Es para el primer punto, H2 es nomás 0,74. Eso quiere decir que la altura secuente, voy a borrar esto de aquí, vamos a empezar a dibujar la secuente, la altura secuente va a partir nomás de este mismo puntito. Ahí. Para el siguiente punto que es acá, tengo que calcular dónde es, y para el tercer punto dónde es, y para el cuarto punto dónde es. Eso es lo que voy a calcular ahora. A ver, para el siguiente calculen, 0,71 ahora es H1, 0,74 sigue siendo la altura crítica, y calculen H2. A ver, calculen H2 y pónganme en el chat. ¿Cuánto da H2? A ver, calculen. Cero setenta y seis 76. Entonces, 0,76 lo voy a dibujar aquí. Más o menos sería por acá, yo creo. Es para secciones rectangulares y anchas. Ahora, si quieres resolver para una sección trapezoidal, lo que tienes que hacer es usar esta ecuación con esta. De aquí sacas el f de H1, y utilizas esta ecuación para calcular el siguiente, H2. Eso es para secciones trapezoidales. Si tengo una sección rectangular, utilizo esta ecuación nomás. Ya, entonces, lo que tengo es esto. Lo tengo aquí este 0,76. Puedo seguir calculando lo siguiente. Es lo que ustedes van a hacer en sus casas. Y me van a dibujar la secuente más. Y eso lo vemos la próxima semana, el jueves. Con todo lo que ustedes han calculado, vamos a dibujar directamente acá. ¿Alguna consulta?
¿No hay más preguntas entonces? Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima clase y empiecen a estudiar. Les voy a subir durante la semana su práctica para que ya empiecen a hacerla. Yo creo que el segundo parcial lo vamos a tomar la segunda semana de diciembre o la tercera. Y el final va a ser entre Navidad y Año Nuevo. Y la segunda instancia, pasadito Año Nuevo. Yo creo que el 2 de enero. Pero vamos a fijar los exámenes ya la próxima clase, ¿ok? Nos vemos entonces, que pasen todos un buen fin de semana y a estudiar, muchachos y muchachas. Chao, chao.